Y como cada mes estamos aquí felices de poderles dar la bienvenida a una nueva emisión de este programa llamado el Festival de la Silleta, Santa Elena hecha tradición. Ustedes bien saben que cultivar la tierra ha sido una tradición de muchísimas familias silleteras, por lo cual a través de este conocimiento han adquirido muchísima experiencia acerca de la tierra, la naturaleza, para así poder tener una cosecha abundante. Es por eso que nuestra temática del día de hoy es el conocimiento tradicional de la naturaleza y el universo. Tendremos historias, conoceremos un poco más de este tema, tendremos invitados, música y mucho más. Por eso los invito para que se queden con nosotros durante todo este programa. Bienvenidos. Y hasta ahora yo me encuentro compartiendo con don Jaime de Jesús Ateortúa, a quien aprovecho para darle las gracias por habernos recibido con tanto cariño, con tanta amabilidad en su finca. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo. Este lugar está hermoso, mire este corredor que tan grande, todas las flores que usted nos ha venido mostrando. A mí me gusta todo de esta finca, pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención y lo que yo me quiero llevar para mi casa? Estos novios. ¿Cómo ha estado? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime de Jesús Ateortúa Londoño. Vivo acá en la vereda del Porvenir hace 60 años. Sí. Y siempre he trabajado pues más que todo con flores. Llevo como unos 58 años cultivando flores. Descríbanos por favor todos esos cultivos que podemos encontrar acá. Empecemos por la parte de allá atrás. ¿Qué podemos encontrar allá? A ver, pues todo lo que está aquí tapado con plásticos es cultivo de flores. ¿Qué flores encontramos allá específicamente? Encontramos, pues es una variedad, por ejemplo, los pompones. La familia de los pompones son como 70 variedades. Entre las 70 variedades de los pompones que hay están las crisantemas, los pinochos, las margaritas, pero es prácticamente una sola variedad. Entonces yo cultivo crisantema blanca, margaritas rojas y margaritas amarillas, pero es una misma variedad. Divinas. Entonces eso por el lado de allí. Correcto. Más para allí, ¿qué podemos encontrar? Encontramos un sector donde tenemos las plantas madres, unas plantas que se dedican únicamente a criar hijos nada más. Hábleme por favor de esas plantas madres, descríbanos. A ver, las plantas madres son unas plantas que se cultivan a base de energía eléctrica. Y la energía eléctrica no deja florecer las plantas, sino que únicamente se dedican a criar hijos. Sí. Esos hijos son los esquejes que sacamos para luego trasplantarlos en la tierra y luego van a ser flores más adelante. Don Jaime, ¿por qué es que no se le puede permitir a esta plantica crecer? ¿Cuál es el fin de esas plantas madres? ¿Por qué deben permanecer así pequeñitas? A ver, lo que pasa es que las plantas se dedican a criar hijos, pero esos hijos hay que cortarlos pequeñitos, porque si uno los deja crecer, entonces no se daña la cosecha. Sí. Entonces esos hijos los corta uno pequeños y hay que dejarle unas hojitas también para que sigan criando hijos. Es decir, una planta madre en el término de unas 14 semanas que dura que tiene de vida, produce 40 hijos. 40 hijos. 40 hijos. Y el secreto entonces para que estas planticas no crezcan es como usted nos decía ahorita, les deja siempre energía, siempre hay un bombillito prendido, sobre todo en las noches. Es correcto. Por sí. eso es que no crecen. Correcto, la energía eléctrica se encarga de que las matas no florezcan. Sí. Porque si uno le deja la energía eléctrica a una planta, así la planta suba hasta el techo, nunca le va a florecer. Pero entonces nosotros aprovechamos para estarle cogiendo los esquejitos y estarlos trasplantando, porque si le quitamos la energía eléctrica, se nos van a florecer más o menos de este porte de ese novio. De largos, Sí. de altos, entonces no sirve para vender, porque ¿quién va a comprar flores de esta miniatura? Nadie las va a comprar, sino que ellos necesitan flores de alto porcentaje de largas. Don Jaime, y eso de la energía eléctrica, de ponerle a las plantas madres, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿A usted quién le enseñó eso?
A ver, aquí en Santa Elena se cultivan las flores hace más de 100 años. Sí. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y mi papá cultivan las flores. Pero entonces, por eso llaman la tradición de las flores nació acá en Santa Elena, ¿cierto? Entonces, por eso estas silletas que hacemos ahora son tradicionales, porque son de flores que no necesitaban tecnología, sino que uno las sembraba al amaño de uno, a la distancia de 1, 2, 3 metros y ellas se encargaban de florecer sin ninguna ayuda. Las que estamos cultivando ahora son tecnificadas, entonces hay que ayudarlas con fertilizantes, con riegos, con energía eléctrica y prácticamente pues con un horario preciso, que yo siembro una planta y le pongo un tiempo preciso y ella me va a florecer en el tiempo que yo la manejo, que yo quiera que me florezca, ¿cierto? Cuando mi papá sembraba flores, sembraba más o menos 2 o 3 cuadras en flores, pero en una cuadra sembraba 200, 300 matas. Ahora nosotros en 1 metro cuadrado sembramos 100. Sí. Mire la diferencia. Es decir, que cuando mi papá sembraba 300 matas en una cuadra, yo siembro 300 matas en 3 metros cuadrados. Entonces mire lo que avanza la tecnología con el pasar de los años. Don Jaime, ¿desde hace cuánto es floricultor? ¿Desde hace cuánto cultiva, siembra todas estas flores tan hermosas? Mi reina, yo tengo 78 años. Desde los 6 años o 7 años mi papá me enseñó a cultivar flores. Y desde los 7 años me enseñó a hacer silletas. Sí. Entonces yo para hacer una silleta pues sí no tengo límite pues. Yo le hago la silleta monumental, la comercial, la tradicional, la emblemática, esta artesanal. Entonces yo en ese sentido pues sí me califico como buen silletero. Sí. Yo desfilé 54 años en Medellín. Ya la silleta se la entregué a un hijo, porque yo ya estoy muy viejito. Pero sí me tuve el gusto de desfilar en Medellín 54 años, desfilé en San Andrés, desfilé en Bogotá, desfilé en Santa Marta, desfilé en Barranquilla, desfilé en Cartagena, desfilé en Cali, en la Feria de Cali, en Palmira, muchísimas partes, en Manizales, en Pereira, ahí en La Ceja. Casi por lo regular todos los años desfilamos también, y en Medellín. Así es. Internacionalmente me tocó ir a Suecia, Estocolmo y a Nueva York el año pasado, ahora 2 años. Don Jaime, sabe que yo le escuchaba decir mucho a mi abuelita que a la hora de sembrar plantas, a la hora de sembrar flores, la luna tiene mucho que ver. Sáqueme de esa duda, ¿eso es cierto? ¿Usted tiene en cuenta la luna a la hora de sembrar? Es cierto, sí, la luna. Por ejemplo, en tiempos de menguante, tú siembras una mata y esa mata no te va a florecer, sino que echa un follaje muy bonito, pero no te va a producir flores. En cambio, la creciente no le va a echar follaje bonito, pero se la llenas de flores. Sí. Por eso lo que es la alberja y el frijol, que sirve para que produzca mucho, les gusta sembrarlos en creciente. Don Jaime, le pregunto a usted y a Peluche, que es un mascotica que ahí veo que lo está acompañando. Dice por acá que hay una técnica para amarrar diversas variedades de flores. Hay varias. Explíqueme por favor en qué consiste la del ramo. El ramo es que cuando uno corta las flores, entonces uno las va juntando. Por ejemplo, hay flores que las contabilizan por decenas. Sí. Otras por docenas y otras que no son ni decenas ni docenas, sino al cálculo. Por ejemplo, si los tallos son muy delgaditos, hay que echarle bastante al ramo. Sí. Y si son muy gruesos, le echamos más poquito, pero que quede más o menos con la misma apariencia. Entonces uno la corta y la larga y la amarra, y esos son los ramos que uno lleva a vender a Medellín. Muy bien.
Paquete, esa es otra técnica. Paquete es otra técnica que nosotros cogemos 3, 4 ramitos juntos y los amarramos en uno solo. Sí. Entonces ya le decimos paquete, ya no le decimos que es un ramo, sino un paquete que lleva 4 unidades. Ramillete. Ramillete es un arreglo que uno hace con distintas variedades de flores, como para regalar a una novia o a la mamá, en fin, ¿cierto? Un detalle especial. Eso es un ramillete. Viaje, este me llamó la atención. Viaje. El viaje es que cuando uno va al cultivo a cortar la flor, entonces uno va encarrando las flores, las va encarrando bastantes y para uno no venirse con poquitas, amarra un viaje grande y se lo alza al hombro. Eso es un viaje. Eso es un viaje. Manojo. Manojo. Es parecido al viaje. Sí. Sí. Lo que pasa es que el manojo no es tan grande como el viaje, sino que es un manojito que uno le echa 5 o 10 ramitos y uno coge el manojito y luego pone aquí abajo el sobaco y se va con él. Eso es un manojo. Esas son algunas técnicas entonces. Yo quisiera también, don Jaime, que nos contara qué es lo que podemos ver allí en otra parte de su finca, unas deliciosas aromáticas, cebollita de huevo, veo que también tiene por allá. ¿Qué aromáticas encontramos allí? Lo que pasa es que en una finca del campo no deben de faltar ni las aromáticas, ni las legumbritas para uno comer y todas esas cositas las sembramos, pues es una ayuda económica que uno mismo se da en la finca, ¿cierto? Y las aromáticas pues es muy saludable porque uno todos los días se toma una aromática bien fresca, bien sabrosita y además que tienen un olor delicioso, ¿cierto? Correcto. Don Jaime de Jesús Ateortúa Londoño, flores para usted por esta finca tan hermosa y por habernos recibido tan gentilmente acá. Nos sentimos muy bien, de verdad que muchísimas gracias. A ustedes, bienvenidos, y cuando les provoque volver por acá, estamos con mucho gusto. ¿Cómo es que se llama su mascotica? Estoy encantada con ella también. Peluche. Doña Peluche. Sí, Peluche. Bueno, don Jaime, nos vemos pronto. Muchas gracias. A ustedes, una feliz tarde, pues. Y como en todos nuestros programas, pues no podía faltar la elaboración de la silleta. En esta ocasión estuvimos compartiendo con una pareja de esposos, Dora Alba Incapié y don Orlando de Jesús Londoño, estuvieron con nosotros en esta construcción de una silleta hermosa tradicional. Somos silleteros hace más o menos desde 36 años y mi esposo unos 40. La carrera de ser silletero, por mi lado, inicia, digamos que mi papá era silletero, ¿cierto? Entonces él en ese entonces trabajaba en una empresa y si le daban un día para hacerla, no le daban el otro para cargarla. Entonces ya él empezó por cedérsela a uno de mis hermanos, pero mi hermano se fue para el ejército. Entonces nosotros somos un grupo de 7 hermanos, entonces ya dijeron, no, démosle la silleta a Dora. Entonces, porque a mí me ha llamado la atención toda la vida, entonces me dieron esa silleta y eso hace que yo tengo ese contrato. Por la parte mía, un amigo mío tenía su contratico, él está ya pues como yo era muy veterano ya, antes mío de Orlando, te va a arreglar el contrato. El hombre como era muy buena gente antes, hermano, yo lo retó. Antes el hombre Augusto me arregló el contrato a mí hace pues 40 años más o menos, me lo regaló. Digamos, las flores más tradicionales que se cultivan mucho en la región son la estrella de Belén, la rosa amarilla, el agapanto, el cartucho, los clavelitos, la siempreviva, el gladiolo, que no es tanto este gladiolo que lleva mucha trenza, sino el gladiolo que llamamos pajarito. O sea, que son como las flores más nativas de la región. Yo, aparte de ser ama de casa, me dedico también a trabajar en una floristería y también tengo un negocito de flores en un cementerio. A veces me meto como a la flor, o sea, a sacarlas de raíz hacia arriba, a florecer prácticamente.
A ver, dependiendo la época uno se programa y uno sabe que hay flores que se demoran entre 90 a 100 días. Entonces uno dice, bueno, para la madre, si las flores se demoran 90 días o 100, entonces uno más o menos ya empieza a calcular. Es febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces si se demora 3 meses, entonces ya se empieza a sembrar, por decir algo, remates de febrero, principios de marzo, para que cuando sea la época ya estén más que florecidas y no se pase. Supongamos, dicen que el 2 de la Candelaria, que el 3 de mayo, que la Creciente de la Cruz, que sabe uno que son fechas que traen agua, entonces uno se basa como en esos tiempos, se puede sembrar para esa época y eso, que sabe uno que hay lluvias. Las flores de la silleta, sabe uno que hay unas que se demoran, digamos, que 6 meses, 5 o 6 meses, por ejemplo el botón de oro. Entonces usted primero hace un semillero y usted espera que esas maticas estén prendidas. Cuando ya esas maticas estén prendidas, usted las trasplanta y ya sabe que se demoran unos 3 meses para nacer, para que puedan estar listas para el desfile. La luna, sembramos el menguante, por decir así, para que crezcan pues bonitas, pero no a la hora de florecer tiene que ser o menguante o creciente o eso, no, solo como en la siembra. Acá siempre tenemos mucha variedad, entonces vamos intercalando y vamos mirando cómo vamos haciendo el conjunto. Pues aquí más o menos hay entre 28, 32 variedades. Hay muchas más, lo que pasa es que ahora, como le cuento, ha estado un poco difícil por lo de la pandemia, se ha dejado de cosechar mucha flor y ha estado pues más difícil, entonces no hay de pronto mucha variedad así. Orgullosos de ser silleteros. Esto sí, pues, o sea, digamos ahora, para mucha gente ha sido un negocio. Nosotros hemos sido, digamos que toda la vida, como le cuento, y en ese entonces no era mucho lo que pagara, pero uno era feliz, y en ese entonces podíamos ir a los desfiles y nos podíamos meter. Digamos, él empezó primero que yo, y éramos novios, él me decía, nos vamos para el desfile, y yo me metía al ladito de él con la silleta y eso, y pues como que ese amor nace con uno, ese amor por la tradición silletera. Sí, bastante. ¿Para qué? Es que uno necesita muy bien allá, ¿para qué? Son bobadas. O sea, yo no conozco cosas más bonitas que parecen de silleteros. Y armar la silleta y todo el mundo lo está aplaudiendo a uno, pues, o sea, ¿para qué? Sí. Gustavo de Jesús Hincapié fue silletero desfilante y así como se dio su cupo a su nieta, provocando así un relevo generacional en esta cultura silletera, hoy también nos quiere brindar sus conocimientos acerca de las flores. ...60 años fui silletero. Me siento muy feliz porque uno cargar la silleta es un orgullo para uno. Soy floricultor más de 60 años siembro las flores. Vea, para nosotros las flores hay que sembrar cada 8 días para que no nos falten las flores cada 8 días. No necesitamos, como decir, menguante ni nada, sino que las flores nos dan así. Cada 8 días, si sembramos cada 8 días cogemos.
Vea, las flores, lo primero que todo es que tiene que tener uno su rancho para el invernadero para sembrarlas. Después de que tenga el invernadero y las plantas madres buenas, tiene flores, porque si no tiene plantas madres buenas, no hay flores. Vea, por ejemplo, necesita uno sembrarla, en las plantas madres no le puede faltar la luz de noche. Toda la noche le permanece, uno tiene su contactor para que prenda y apaga cierto tiempo en una parte y cierto parte de la otra. Cuando ya las pasa al cultivo de producción, no le deja la luz sino 20 días, porque si usted le deja la luz más de 20 días, se le va a crecer y no le florece. A los 20 días ya le quita la luz y ya sigue creciendo la planta y hasta que florece. La producción se demora 90 días para dar las flores. No, el clima sí ayuda mucho porque usted programa una planta para tal fecha y si le hace mucho invierno no le sale. Entonces también es complicadito. Por ejemplo, pompones, margaritas y esta que llamamos chita, esta blanca. El cuento es esa tradición oral antioqueña. Lo hemos escuchado muchísimo de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Hoy Luis Fernando Moncada nos quiere compartir un cuento. Los invito entonces para que lo escuchemos con mucha atención. Ese día, todos amanecieron con cristales de terrón de azúcar en los labios, pero solo se dieron cuenta los que se besaron. Mi nombre es Luis Fernando Moncada, yo soy cuentero hace más de 20 años y empecé contando cuentos de tradición oral. Después me fui a contar literatura, encontré que al fin y al cabo la literatura viene de la tradición oral. Le voy a contar un cuentecito, un cuento de esos que se contaban antes o esas historias que fueron saliendo con el transcurrir de los años y que se fueron instaurando en esta cultura. Hay muchas cosas que nosotros decimos y no sabemos que vienen de allá de la colonia. Por ejemplo, ustedes saben de dónde viene el tiro o el dicho de hacer vaca. Casi nadie sabe, y fue en la época de la colonia, supuestamente. Ocurrió en casi todos los pueblos. Vea, póngale cuidado. Entonces empezaban a hacer el pueblo. Entonces hacían las casitas en la parte plana, hacían el marco con casas y en la mitad casi siempre empezaban a montar la iglesia o hacer las bases para lo que iba a ser la iglesia. Y después de que estaban las casas, pues ahí mismo empezaban a buscar cómo negociar y alguien decía, yo sé motilar y tengo barbera, voy a poner una barbería, y entonces ponía la barbería. El otro decía, yo sé de emplastos, yo sé curar, y entonces ponía la botica, era el boticario y ponía la botica. Otro decía, voy a poner una tienda. Entonces abría la tienda y ahí vendía colaciones, papas, granos, de todo. Y ese de la tienda casi siempre era el más aventado. Decía, por la noche yo debería, aquí en los bultos de papas, de arroz, de frijol, que la gente se siente y debería hacer una cantina. Y traigo guitarra, me empiezo a surrunguear, a cantar y vendo guarapo, tapetusa. Y así en la época de la colonia se fue organizando lo que fueron los primeros pueblos. Y estaba el tendero, el boticario, el peluquero. Y ese tendero muchas veces, que era el más aventado, ya tenía cantina, un día decía voy a hacer carnicería. Y entonces cogía y sacaba en una mesa, sacaba carne y la gente pues iba a mercar y compraba sus cosas, sus víveres y también compraba carne. Y un día el carnicero, que ya era carnicero, se dio cuenta de que se le estaba quedando carne, entonces dijo, voy a vender sobre pedido. Y un día no sacó carne. Entonces la primera señora que fue a mercar le dijo, bueno, don Pacho, me al favor y me vende estas colaciones, me vende 3 kilos de papa, me vende 4 libras de arroz. Fue mercando y le dijo, y me vende 5 libras de carne. Entonces don Pacho le dijo, ¿y usted qué quiere? Que yo mate una vaca para venderle 5 libras de carne a usted. No, si usted quiere carne, vaya de casa en casa. Y entonces le pregunta a los vecinos que si quieren carne.
Entonces esa primera persona que quería carne y que vio que no había ahí en la carnicería, le tocó irse de casa en casa y preguntar, y cuando ya tenía más de media vaca, ya le decía a don Pacho, vea, ya hice la lista y ya ¿y con qué? Y entonces don Pacho, que ya era carnicero, ahora sí mataba ganados, mataba una vaca y la ponía en venta. Y desde ese día, seguramente en muchos pueblos de Antioquia se inventó el tiro de hacer vaca. Y así muchas historias que se cuentan, o muchas maneras de ser y de conversar. Ahora cuando dicen, vamos a hacer una vaca para comprar media guarda, ¿no las ha tocado? Muchas historias y muchos dichos vienen de allá de la colonia. De la tradición oral no solamente vienen los dichos, sino que vienen recetas y vienen muchas formas de comportarnos. Y viene el arte de la literatura. Vea, les voy a contar una historia. Como yo sé que allá hay familias enteras, entonces puede que esté el abuelo, puede que esté el hijo, puede que esté toda la familia. Voy a contar una historia que se adapta para todos. Es una historia que ocurrió hace muchos años. ¿Cómo les parece que en Alemania, unos señores, los hermanos Grimm, que todo el mundo los conoce porque escribieron cuentos infantiles, ellos iban a andar, se iban de pueblo en pueblo a conversar con la gente, se iban a ver qué les contaban, y veían algo raro y preguntaban de qué, y un día vieron un vitral por allá en una casa, que era una casa como de reuniones, así como esta, que es una junta de acción comunal. Por allá en una casa donde se reunían las personas había una ventana, y en esa ventana había un vitral, y en ese vitral había un hombre tocando una flauta y detrás de él un poco de niños. Entonces ellos empezaron a preguntar qué eso, de dónde había salido ese vitral, y les contaron que era que hacía mucho tiempo había habido ahí en ese pueblo que se llamaba Hamel. En ese pueblo había habido una peste de ratas, había salido muchas ratas, se había llenado el pueblo de ratas y que habían infectado a muchas personas y que se habían enfermado. Y que se habían enfermado los niños. Y que entonces, como estaba la peste, los niños que estaban infectados empezaron a separarlos de los otros. Entonces les contaron que en un rincón, en un salón grande, fueron poniendo a los niños enfermos y empezaron a ver cómo hacer para cuidar a los aliviados. Y lo que se les ocurrió fue que en un día de San Pedro y San Pablo, cuando todos se fueran para misa, entonces buscaron a alguien, un artista, a alguien que sacara a los niños y se los llevara y los abandonara en una cueva, que los matara. Esa historia le contaban a los hermanos Grimm, que por esa peste de ratas, por esa peste que habían causado las ratas, habían tenido que sacrificar, según decían ahí las personas, a la mitad de los niños del pueblo. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos Grimm? Hicieron un cuento. Hicieron un cuento que les voy a contar. Que es un cuento infantil, pero es un cuento para todos. Cuentan que hace muchos años había una ciudad donde había un rey que era como mentiroso. Era como esos presidentes que no dicen sino mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. De frente. Ese rey era mentiroso, las decía de frente. Y la gente no le creía, pero de todas maneras era el que mandaba. Y vean lo que es la vida. Que una vez en esa ciudad que se llamaba Hamelin, en esa ciudad empezaron a llegar ratones por todas partes, ratas y ratones por todos lados. Que cuando alguien se iba a levantar y se iba a poner los zapatos, de los zapatos salía corriendo un ratón. Que cuando alguien iba a coger las ollas para hacer de comer, de las ollas salían ratones. Cuando iban al baño, donde estaba el jabón, iban a coger el jabón y el jabón era un ratón. Ratones por todas partes, entraban y salían. Los niños ya estaban acostumbrados a dormir con ratones debajo de la almohada. Los niños, las personas no sabían qué hacer, entonces estaban asustados, qué hacer con las ratas por todas partes. Y la gente preocupada se fue para donde el rey y le dijeron al rey que por qué no acababa con esa peste de ratas, que por qué no hacía algo. Y el rey no se le ocurrió más que decir que le daba recompensa al que fuera capaz de acabar con todos los ratones y ratas de Hamelin. Entonces pusieron un letrero grande que decía que había recompensa para el que acabara con la peste de ratas.
Y llegó un tipo, llegó una persona que tenía una flauta mágica, un flautista. El flautista llegó y le dijo al rey que él había leído el letrero y que él era capaz de acabar con la peste, que cuánto era que iba a dar de recompensa. Y el rey le dijo que pidiera, le dijo solamente pide. El flautista le pidió a plata de hoy pongamos 30 millones de pesos. Y el rey le dijo que no había problema, que le daba lo que él pidiera. Así que al día siguiente, por la mañana, el flautista se fue para la mitad del pueblo, la mitad de la ciudad, de la parte más central, y se paró en un muro y empezó a tocar la flauta por la mañana. El sonido de la flauta iba como arrullando a las personas, entonces todos iban quedando mucho más dormidos. Pero la flauta, el sonido, iba llegando a las orejitas de los ratones que ahí mismo las alzaban, y parecía que todas las ratas y ratones que había en Hamelin empezaban a salir hipnotizados detrás de la música, y mientras la música sonaba, todas las ratas y ratones se fueron yendo en filita, hasta allá donde estaba el flautista. Y ahí en la plaza, todas las ratas y ratones se quedaron con las orejas abiertas, escuchando la música, hipnotizadas. Y el flautista empezó a tocar la flauta y a caminar, y los ratones y ratas se fueron yendo detrás. Y de pronto llegaron a una parte donde ya no había más paso, había una montaña. Y cuando llegaron ahí a toda la montaña, el flautista dijo las palabras mágicas. Tocó la flauta y dijo, ¡ábrete, sésamo! Y apenas el flautista dijo, ¡ábrete, sésamo!, la montaña empezó como a temblar, parecía que miles y millones de hormigas se estuvieran moviendo, la montaña se movía y de pronto se fue separando, la mitad se vino para este lado y la otra mitad se fue para el otro lado y apareció un túnel. El flautista empezó a tocar la flauta y los ratones empezaron a caminar, a desfilar hacia la montaña. Se fueron metiendo hacia el túnel, se fueron metiendo despacio, y cuando ya se había metido el último ratón, el flautista simplemente miró hacia la montaña, tocó la flauta y la montaña se fue cerrando y todos los ratones y ratas quedaron atrapados. Así que el flautista entonces se fue hacia donde el rey. Y cuando llegó donde él, le dijo que ya había solucionado el problema. Y el rey le dijo que muchas gracias, que cómo era que habían arreglado. El flautista le dijo pues la cantidad en la que habían acordado y el rey le dijo, oiga, yo no me acuerdo de eso, aquí no hay tanto. Si quiere le doy a plata de hoy, si quiere le doy 100.000 pesos. El flautista le dijo que no, que cómo se le ocurría. El rey le dijo, tómelo, déjelo. Y si se pone de muy bravo, si se pone a protestar, a molestar mucho, pues lo meto a los calabozos del palacio. El flautista entonces le dijo al rey que no, que tranquilo, que no le cobraba, pero se fue pensando en la venganza. Y al otro día temprano, se hizo en el parque, en la plaza principal, sacó la flauta y empezó a tocar. Empezó a tocar música que le llegaba a los oídos de los niños y hacía que las orejitas se le fueran parando. Por la mañana, como a las 6 de la mañana, la música del flautista fue entrando por las casas, por las rendijas, por los techos. Parecía que fuera como una neblina que se metía y los iba abrazando a todos y se fueron levantando como hipnotizados. Y mientras los papás se dormían, los niños fueron saliendo en fila, despacio, hacia el parque donde estaba el flautista y todos se fueron haciendo en la plaza. Todos se quedaron en la plaza mirándolo como hipnotizado y el flautista hizo lo mismo que había hecho con los ratones, empezó a tocar la flauta.
Y los niños se fueron detrás. El flautista llegó hasta la montaña y apenas llegó a la montaña, dijo: ¡ábrete, sésamo! Y la montaña empezó a moverse, la mitad se vino para un lado, la otra mitad se fue para el otro lado, quedó un túnel. El flautista empezó a tocar la flauta y los ratones y los niños sí están pendientes. Y los niños entonces se fueron yendo, se metieron hasta allá, y cuando ya estaba pasando el último niño, el flautista también llegó y saltó y se metió a la montaña para desaparecerse, y la montaña se fue cerrando apenas la flauta cayó al piso. En ese momento, Hamelin empezó a oscurecerse, porque una ciudad que no tiene la risa y la alegría de los niños se vuelve fría, se vuelve opaca. El sol parecía que se había quedado atrancado o que un velo blanco lo había tapado, y la ciudad se hacía gris. La neblina empezaba a cubrir toda la ciudad, las casas se ponían frías, la gente se ponía triste, la gente despertaba, apenas empezaba a despertar con una tristeza extraña. Se dieron cuenta de que no había niños, se dieron cuenta de que la tristeza era porque una ciudad sin niños se vuelve opaca, fría, y todos los papás, todos empezaron a correr donde el rey, que también estaba triste porque al rey también se le había ido su hijo. Entonces le dijeron al rey que qué hacían, que cómo hacían para recuperar a los niños, que miren la ciudad. Y mientras allá discutían, mientras allá buscaban respuestas, en la montaña que se había acabado de cerrar, ocurría algo. Uno de los niños, uno que tenía un pie más cortico que el otro, que por eso caminaba más despacio, llegó de último hasta la montaña, no vio a nadie, y de pronto miró hacia el piso y se encontró la flauta. Y este niño que siempre llegaba de último, este niño se puso a mirar la flauta, se puso a mirar la montaña, y escuchaba de allá, del otro lado de la montaña, como unas vocecitas que decían: ábrete, sésamo, ábrete, sésamo, ábrete, sésamo. El niño, con las vocecitas que le llegaban, con la flauta, empezaba a tratar de sacar el sonido, y de pronto le sonó la flauta. De ahí salió el dicho, yo creo que le sonó la flauta. Le sonó la flauta y apenas hizo que la flauta sacara sonido, las vocecitas que le decían: ábrete, sésamo, se hicieron más patentes, y a él le salió: ábrete, sésamo. Y cuando dijo ábrete, sésamo, así tímidamente la montaña empezó a temblar, a temblar, a temblar. El niño dijo: ábrete, sésamo, y la montaña se abrió hacia la derecha y la otra parte hacia la izquierda, y después de que ya se había abierto como un túnel, ¡bah!, salieron todos los niños corriendo, corra de alegría, y apenas vieron que él los había salvado, se devolvieron, lo cogieron, lo montaron en hombros y se fueron corriendo hacia el palacio, hacia la ciudad. La ciudad, ellos estaban en discusión, estaban hablando con el rey, y el rey decía que iba a buscar, que le iba a pagar lo que fuera el que salvara a los niños. El rey estaba diciendo que él también estaba en las mismas, que no iba a volver a decir mentiras, que iba a cumplir. Y mientras estaban en esas, reunidos en torno al frente del castillo, vieron un arco iris en el cielo, allá en la montaña atrás. Vieron que se fue llenando de colores, los 7 colores del arco iris llenaban el cielo, que el sol empezaba a salir, que algo milagroso estaba ocurriendo. Y mientras miraban allá atrás al arco iris, vieron en avalancha a todos los niños que venían corriendo, con el niño que traía la flauta, que venía más alto que todos, porque uno, el más fortachón, lo traía al hombro. Y cuando todos llegaron, papás y niños se abrazaron, fueron muy felices, la ciudad volvió a ser alegre. Y en ese momento el rey reconoció que nunca más iba a decir mentiras, que iba a pagar sus promesas, que las iba a cumplir. Y a ese niño que tenía la flauta, lo convirtió en el flautista de la ciudad, en el flautista del rey. Y ese niño es el flautista de Hamelin. Y vea, esa ciudad existe. Si ustedes miran en Google, se ponen a buscar, encuentran que en Alemania hay una ciudad que se llama Hamelin. Y que esa ciudad hay un monumento donde hay un niño con una flauta, hay un flautista, y cuentan que hay una calle, la calle por donde sacaron a los niños, que hay una calle por la que está prohibido tocar música. Esas historias
Esas historias vienen de la tradición oral, pero ahora hacen parte de la historia de Hamelin en Alemania y hacen parte de los cuentos que les cuentan a los niños antes de dormir y los cuentos que se cuentan en la literatura. Y voy a terminar con un cuento cortico. Voy a terminar con este cuento. Cuentan que el primer hombre estaba recostado, perdido en el infinito, en la nada, y que ahí se hubiera quedado para siempre, si no hubiera sido, porque de pronto se le ocurrió que podía inventar palabras, y que cuando el primer hombre se dio cuenta que podía inventar palabras, inventó una palabra, inventó la palabra camino, y que apenas el primer hombre inventó la palabra camino, al frente de donde él estaba apareció un camino. Y que el primer hombre se dio cuenta que tenía pies y que podía caminar y que empezó a caminar y a caminar por el camino que ya se le había puesto enfrente, pero que en la mitad del camino sintió que podía inventar otra palabra y entonces inventó la palabra casa. Y que apenas el primer hombre inventó la palabra casa, al frente en el horizonte apareció una casa con las ventanas abiertas, la puerta abierta, chimenea y todo, y que el primer hombre se dio cuenta que ahora sí tenía dónde ir y que ahora sí tenía sentido poder caminar, así que siguió caminando hacia la casa, pero más tarde se dio cuenta que el sol le molestaba, que le quemaba y que se estaba cansando, y como sabía que podía cambiar el mundo si inventaba palabras, le inventó la palabra sombra, y que apenas dijo sombra, apareció en su cabeza un sombrero que le cubría del sol, y ahora sí podía caminar más tranquilo hacia la casa que tenía la puerta abierta. Que el primer hombre llegó hasta la casa que tenía la puerta abierta y que cuando iba a entrar se le ocurrió otra palabra, se le salió. Se le ocurrió la palabra olvido. Y que apenas el primer hombre dijo la palabra olvido ahí porque se le salió, desaparecieron el camino, la casa y el sombrero. Y que el primer hombre quedó otra vez ahí, condenado, perdido en el infinito, en la nada. Pero que sin que a él se le ocurriera, sin que se le pasara por la mente, al frente apareció la primera mujer. Y que la primera mujer se fue despacio hasta donde él estaba y le dio un beso en la mejilla. Y que en ese momento aparecieron el camino, la casa y el sombrero. Y es por eso que dicen los que dicen y cuentan los que cuentan que a través del lenguaje y el amor se puede reinventar el mundo. Así que en estos tiempos de pandemia y de horror, no olviden ustedes, queridos amigos, que con el amor se puede reinventar y que siempre habrá un momento para empezar el camino. Muchas gracias y hasta luego. Durante todo nuestro programa hemos conocido, hemos tenido historia y también hemos compartido con diferentes personajes. Es hora de deleitarnos con la buena música. Por eso, a continuación les queremos presentar el grupo musical Los Tresillos, el cual está conformado por 5 jóvenes que pertenecen a la vereda Mazo. Por favor, disfruten de su buena música. 1, 2, 3, 4. Arroz
conozco, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene cachos y cola y es más del costo, y es más del costo. A veces se presenta como que es como un marrano, como un perro, como un señor. Y le gustan las viejas que son muy habladoras y que tienen la lengua tan larga como un varal. Que gritan honras y hablan de su marido y que te hacen bien, hacen mal. Llévatela, negrito, llévatela, mujer. Llévatela al infierno y hacela hasta pa' vender. Llévatela, negrito, llévatela, mujer. Llévatela al infierno y hacela hasta pa' vender. Es rico y poderoso, tiene mujeres, muy afortunado en sus quereres, porque tiene una gracia sin igual, es muy caritativo, es alegre, hermoso, normal. Y si a mí me dijera, vamos camino, yo a él le contestara, arranquenito, él me da dinero a mi mujer, que a ella le quedan muchos millones para tener. Llévatela, negrito, llévatela, mujer. Llévatela al infierno y hacela hasta pa' vender. Llévatela, negrito, llévatela, mujer. Llévatela al infierno y hacela hasta pa' vender. Y le gustan las viejas que son muy habladoras y que tienen la lengua tan larga como un varal. Que gritan honras y hablan de sus maridos y que te hacen bien, hacen mal. Llévatela, negrito, llévatela, mujer. Llévatela al infierno y hacela hasta pa' vender. Llévatela, negrito, llévatela, mujer. Llévatela al infierno y hacela hasta pa' vender. Y a continuación para ustedes un tema muy cultural, muy representativo de acá de Colombia, del grupo Tresillos para el público, Esperanza. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
¿Qué tal les ha parecido esa buena música del grupo musical Los Tresillos? Ellos tienen un fuerte y es la música parrandera. Además, quieren traer toda esa música de antaño a la época actual. Continúen disfrutando. Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo. Todo el mundo viene hablando, pero se está confundiendo. Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. No sale el huevo de araña, con araña menos. La gente pa' chofer, y también otros confunden. Eso a mí sí que me choca, a una pelota negra con una negra enfrentado. La gente pa' chofer, otros ayer confundieron. Me compró mi pan al culo, eso que llaman crepúsculo. Con un gato en el caballete pa' chofer. Todos confunden la madre de tu hijo calavera. ¿Con cuál es tu calavera? Por ahí que algún hijo en caballete pa' chofer. Pobrecito Casimiro, le tiraron con un lulo, porque confundió culebra con una hebra en el caballete pa' chofer. No confundan el Emeterio, la Bacari y Secundino. Hay con Natalia y Zapato y también con Juan, caballete pa' chofer. Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. A ver, de araña con araña me caballete pa' chofer. Y también otros confunden, eso a mí sí que me choca, a una pelota negra con una negra en caballete pa' chofer. Otros ayer confundieron, me compró mi panambulo, eso que llaman crepúsculo, con un crepúsculo, caballete pa' chofer. De la novia mía, ayer me había decidido que iba a hacer un paseo, que si yo quería ir. Ella tenía un cambio, que eran muchas amigas, unas llevaban piernas y otras sobre barriga. Venga pues negrito, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. Venga pues negrito, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. A mí no me gustó el diente que tiene Estela. Cuando yo fui a comer me resultó muy rellena. Claro, no comió porque no llevaron coge. Y ella estuvo moviendo de su vestido y coge. Venga pues negrito, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. Venga pues negrito, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. Teresa sacó pecho y lo tenía muy duro. Me dijo va a comer, yo se lo doy a Arturo. Que se lo coma Arturo, que ya me esté muy lleno. Yo me comienzo a hacer un diablo muy bueno. Venga pues negrita, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. Venga pues negrita, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. Venga pues negrita, antes que venga Arturo. En el Venezuela, no ya sé que esté duro. Con ustedes otro tema muy icónico de la música instrumental es Cajita de Cumbia, una mezcla entre
la parranda, lo instrumental y Fureliz de Beethoven. Y ustedes se preguntarán a qué se debe el nombre de Los Tresillos. En este caso es porque predominan los instrumentos de cuerda. Los invito para que sigamos deleitando nuestros oídos con esta buena música que hoy nos trae este grupo musical de aquí, de la vereda Mazo en Santa Elena.
tomar guaro, yo busco prestado, si no les pago, unen un ojo, si quieren problemas, bate, conmigo ya aplasto rastrojo y no se equivoquen que punen un ojo, y punen un ojo, y punen un ojo. Bueno, con esta canción nos despedimos. Muchas gracias a la Corporación de Silleteros por la invitación. Nos pueden buscar en las redes sociales como @Grupo Tresillos en Instagram, Facebook Grupo Parrandero Tresillos y en YouTube como Grupo Parrandero Tresillos. Muchas gracias. Y terminamos con la canción Parranda Campesina del grupo Occidente, una canción que suena hermosa con su lirio, y esto suena así. 1, 2, 3, 4. Agradecemos a la Secretaría de Cultura Ciudadana y a la Alcaldía de Medellín, quienes hacen posible este programa. A ustedes también muchísimas gracias por su sintonía. Les recuerdo que esta emisión queda consignada en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, para que ustedes también puedan tener la oportunidad de compartirla y así muchísimas más personas puedan conocer acerca de la cultura silletera de Santa Elena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan mucho. Hasta pronto. Me siento de ser un buen colombiano.